Vamos a ver qué tal sale. Probando, se escucha. Aquí una transmisión en vivo. Alicia Mushka, Tokuy Runakuna. Para todos aquellos que estén viendo esta transmisión en vivo, estamos aquí. Hemos tenido problemas con logísticos, con algunos invitados, por algunos problemas que está viendo en Ecuador ahorita. Problemas que quizás sean de conocimiento de todos. Adrián Ilave de Perú tiene un problema también, no se ha podido conectar, y Carlos Yamberra está ahorita atascado en el tráfico de Quito. Entonces estamos esperándolo, pero por respeto a todos ya hemos empezado la transmisión. Aquí estamos con Luis Borazo de Brambacunami. Saluda, Luis. Claro, muchas gracias. Allituta, Kakuna, Mamakuna, Waukikuna, Chican Yaktakunapi, un cordial saludo desde Ecuador. Luis Chimborazo desde la Organización de Jóvenes Quichuas, Runa Wambakunami Canchi. Y pues agradecer infinitamente a cada uno de los videntes y pues como no agradecerte Fernando por esa apertura, porque mediante este espacio se puede dialogar y se puede llegar a conocer muchas de las ideologías que como países andinos tenemos. Muchos saludos y agradecer infinitamente a todos los videntes y esperamos que sea de agrado de cada uno de ustedes, pues para así seguir fortaleciendo nuestra y revitalizando también, ¿no?, nuestra identidad cultural. Sí, bien, ahora me presento yo. Mi nombre es Hernán Villalta. Administro esta página de Federación de Repúblicas Andinas, el canal de YouTube y el grupo. Y esta reunión, este conversatorio, ha salido a través de que cada uno de nosotros tiene diferentes ideas de qué cosa es la identidad, ¿no? Desde el punto de vista de los que son llamados mestizos y desde el punto de vista de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de todos los países andinos, tanto empezando por el norte, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y siempre ahí tenemos conversaciones y debates entre nosotros acerca de qué es lo valioso en nuestra identidad. Y cada uno de nosotros, bueno, de todos los invitados, tiene sus cosas, sus comentarios, sus ideas de qué es lo importante en la identidad. Por ejemplo, yo me enteré de una película que en Ecuador salió creo el año pasado, en la cual una pareja tiene a su hijito, y como ellos son indígenas, ellos son de un pueblo originario, pero están viviendo en la ciudad, y su hijito nació en la ciudad, entonces les decían que ya no son indígenas, por haber simplemente nacido en la ciudad. Entonces toda esa película se basaba en qué es la identidad, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Qué nos identifica? ¿Tú llegaste a ver, Luis, esa película o te enteraste algo de ese argumento o de esa problemática en sí, ¿no? No tanto la película, sino de que la gente se pregunta cuál es tu identidad, ¿no? ¿Cuándo dejas de ser indígena? ¿Cuándo pierdes lo que te hace parte de tu cultura? Claro, bueno, en parte en sí lo que nos identifica como pueblos y nacionalidades, pues prácticamente es nuestra vestimenta, sobre todo nuestro idioma, ¿no? Pero hablando de la película, no, en realidad no he escuchado. Sería bueno revisar porque mediante ello nosotros podemos cada día ir más aprendiendo y así también fortaleciendo nuestra identidad. Sí, yo no he visto la película, ¿no? Solo vi la temática, no la encontré en línea, pero justamente desde ahí de entender que este tema de la identidad es muy importante. Y a través de tu trabajo, sería bueno que contaras un poco tu trabajo, o sea, lo que has estado haciendo por refortalecer tu identidad de tu nación. Eh, es acerca de qué necesitamos para revitalizar, ¿no?, la identidad de nuestros pueblos en este nuevo siglo, ¿no? O sea, la identidad que tenemos y los que queremos recuperar la identidad, ¿qué es lo importante para llegar a esta en un siglo de globalización, donde
hay una cultura dominante que es la occidental. ¿Qué desafíos has tenido tú? Y también aprovecha para contarnos pues tu experiencia, ¿no? Ahí con los jóvenes. Con gusto, claro. Bueno, en realidad nuestro objetivo ha sido acá en Ecuador trabajar con la juventud más que todo, ¿no? Eh, Dando espacio a las diferentes actividades, como puede ser música, música andina, obviamente, ¿no? Música andina, puede ser revitalizar nuestra identidad cultural. Hablando de identidad cultural, está la vestimenta, está la ideología, está como nuestros taitas antiguamente vivieron. Estamos despertando día tras día mediante actividades, obviamente, como mencioné anteriormente, pues eh, ya hemos realizado algunas de las actividades en donde ha habido bastante acogida de la juventud, sobre todo, ¿no? Eh, También, más que todo, hemos sabido incentivar a la juventud que prácticamente hoy en día está perdiendo la identidad. Entonces, nuestro objetivo principal es fortalecer, y para fortalecer nuestra identidad cultural, lo importante es tener en cuenta cómo nuestros antiguos mayores vivían, cómo se desenvolvían en una comunidad, en una sociedad. Entonces, eso ha sido importante para nosotros también, ir conociendo más a fondo y ir fortaleciendo día tras día. Muy interesante tu experiencia. Justamente cuando se pensó en la idea de hacer este conversatorio, justamente pensé tipo el trabajo que habías visto. Hay un hermoso video que lo he puesto en la página de Facebook, en el grupo también, que tú fuiste el partícipe, el productor de hacerlo, donde justamente jóvenes hablaban de su identidad, enfocada más que todo, mira, haciendo como un pequeño resumen rápido de lo que estamos hablando ahorita, hay dos temas que han tocado bastante, ¿no? Que es la vestimenta y el idioma, como parte de la identidad, cosas muy importantes que conservar, ¿no? Para el futuro. Y justamente, no sé si eso lo has apreciado también, Luis, cuando has hecho esas actividades o la gente que lo que te ha comentado, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿El idioma, la vestimenta o ambos para preservar la identidad de los pueblos? Bueno, casi tipo sugerencia es lo que me han dado, que sigamos tomando mucho en cuenta o sea, el idioma prácticamente y la vestimenta, porque esos son los dos entes fundamentales dentro de nuestra identidad. Entonces, creo que hemos tenido bastante acogida y hemos también tenido parte de críticas también, ¿no? Porque dice que hay que mejorar bastante, hay que mejorar mucho, y también muchas gracias por esos comentarios, porque creo que como jóvenes estamos en ese proceso de aprendizaje y prácticamente estamos conociendo más a fondo nuestra cultura en sí. Cuando ya conozcamos muy a fondo, en realidad, desde la realidad de nuestras, bueno, hablando desde mi persona, pues lo he estado poniendo en práctica desde la realidad de mis comunidades, de donde yo vivo, ¿no? Ahí hablan en quichua, prácticamente aquí en Ecuador lo que más se conoce es el idioma quichua, en el Sierra Centro. Y entonces eso ha sido nuestro trabajo. No ha sido fácil, hemos tenido críticas, de críticas constructivas, así como también destructivas, que eso nos ha fortalecido, ¿no? Y vamos No mejorando día faltan, tras día, conociendo nuestra identidad. sí. Justamente, mira, ya que no ha llegado nuestro compañero Carlos Yamberla, yo también lo invité a él porque él también dio una charla así de identidad, digamos, del movimiento indígena en la ciudad, ¿no? Más o menos salió una charla así. Y él habló algo muy importante, ¿no? Entre todas las cosas que él habló, voy a resumirlo así, tomándome el atrevimiento de que él no está aquí, pero su resumen general era que la lengua es una de las cosas más importantes que preservar. O sea, no se da el resumen de lo que él decía. Vestimenta también todo, pero él decía que la lengua, no sé, quiero ver tu experiencia a ti, que digamos, él hacía la comparación, ¿no? De su abuelo, su papá y él. Y que esas tres generaciones eran diferentes. Obviamente su abuelo estaba más, hablaba solamente quichua, no hablaba castellano, se vestía todo el tiempo como su pueblo. Su padre ya hablaba menos castellano, o sea, ya empezaba a hablar castellano, ya era bilingüe, eh, pero todavía mantenía el quechua. Y él
ya siendo él ya el nieto, mantenía algunas palabras y sabía hablar quichua. Y él se daba cuenta de que también su hijo, creo, los cuatro hablaban quichua. Y eso dice que mantenía unida a todas las generaciones y a su identidad con el pasado, ¿no? Porque físicamente incluso habían cambiado incluso algunas costumbres, habían cambiado algunas formas de pensar, pero más o menos en su discurso, la lengua era lo que menos lo aglutinaba como nación, y que el hecho ahorita de nosotros estar hablando en castellano, estamos haciendo más bien un favor o sea, estábamos yendo en contra de preservar nuestra tradición al hablar en castellano. Y justamente es cuando yo escuché eso, me quedó un mensaje muy potente en la mente, ¿no? Diciendo, ¿qué estoy haciendo? Desde ahí empecé a recuperar el idioma ancestral, porque realmente mis abuelos son los que hablaron quechua, ya. Yo, ni mis padres ni yo. Entonces ahí es un quiebre, ¿no? Y recuperar eso es muy importante si queremos preservar nuestra identidad para este siglo, ¿no? Y en lo que venga, ¿no? Tú felizmente hablas quichua de la cuna, ¿no? Y eso es algo muy bueno. En los demás jóvenes que has estado conversando con todo tu grupo de jóvenes, todos hablan quichua, o sea, lo mantienen, o ves gente que lo está perdiendo. Cuéntanos cómo es tu experiencia. Bueno, prácticamente los jóvenes que han incluido a la organización ha sido, Mm, Estamos teniendo un problema, vamos a esperarlo. perdón, Ahí estás. tuve inconvenientes con Ah, el internet. Bueno, como iba sí. mencionando, pues no, ha sido importante, bueno, los jóvenes que se han incluido a la organización, a ese colectivo de jóvenes, muchos no saben, pero en realidad hemos estado abriendo talleres en donde brinden una parte introductoria del quichua. Entonces ellos ya se incentivan y también ellos se han puesto empeño en aprender. Bueno, les he facilitado un material en donde ellos puedan ayudarse, guiarse también. Y eso ha sido importante para ellos porque solo así han podido, y ahora claro, por ahora ya están, ya pueden lo básico, a diferencia de que no podían, ¿no? Pueden lo básico y Ah, así vamos a ir fortaleciendo día tras día en donde ayudemos con materia. Prácticamente con un docente, estamos viendo un docente para que nos ayude con un curso de quichua ya intermedio, para así también avanzar con el curso de quichua avanzado, ¿no? Entonces, ha sido importante ese material de quichua básico, porque eso ha sido que les ha incentivado a los jóvenes también. claro, es todo. Mira, yo lo cuento, bueno, mi experiencia, ¿no? Cuando yo simplemente me interesó en la historia, ¿no? Eso ha sido lo que me trajo de vuelta al mundo andino, ¿no? Al mundo ancestral. Pero yo no le daba tanta importancia al idioma, ¿no? Y lo cual era una tontería realmente. Cuando yo empecé a investigar primero lo básico del idioma, como todos, ¿no? Aprovechando las cuarentenas que hubo el año pasado, y lo más intrigante que empecé a entender los nombres de los personajes históricos, como los incas o unos curacas. Y eso es grandioso, ¿no? Creo que hemos perdido a Luis, hay problemas con la internet, y de ahí empezar a entender las canciones y empezar a entender la forma de pensar. O sea, muchos creen que el idioma simplemente es como el inglés, el francés, aprender simplemente algo utilitario. No, el idioma te mete en la cabeza de una sociedad, porque el idioma se construye a través de cómo una sociedad piensa. Entonces, cuando tú recuperas una lengua ancestral, estás volviendo sobre los pasos de tus antepasados y estás haciendo un enlace fuerte con tu identidad. Entonces, una de las cosas que vamos cerrando, digamos, en este conversatorio, es decir, que la lengua es una de las cosas más importantes que hay que recuperar para mantener nuestra identidad. Y, y sencillamente, yo creo que justo en estas cuarentenas el año pasado ha habido un gran movimiento en Ecuador, creo, en Ecuador, porque yo me inscribí en una clase de Ecuador, ¿eh? O sea, yo siendo en Perú me interesé por el quichua, ¿no? Me interesé por el quichua por mi familia que es el norte, pero en Perú también hubo un gran movimiento por aprender el quechua, y justo en cuarentenas.
Y mucha gente a partir de esas clases en las cuales se conectaban 20.000, 30.000 personas a la clase en vivo, algo pues fue un fenómeno sin precedentes. Y en la de Ecuador, ¿cuánta gente se conectaba? Creo que eran 20.000, 30.000, sí, un montón de gente se conectaba, conocían la transmisión por un canal de YouTube que transmitían las clases. Y todas esas personas sentían que sus padres no le habían enseñado el quichua. Y ahí se había perdido. Pero la gente deseaba recuperarlo. Entonces ahí también me puse a pensar, ¿no? Son personas que mantienen su identidad. Muchos de ellos, uno diría que son mestizos. Y ahorita vamos a ver que se bueno entender qué cosa es mestizo. Yo no sé hasta ahorita qué es eso. Porque en realidad nunca nos hemos separado de nuestros pueblos. Y eso es algo también que lo saqué en otra conversación. De que a veces nos quieren dividir, ¿no? Entre indígenas mestizos cuando somos un solo pueblo. Y que en realidad muchos de los que se llaman mestizos han perdido su identidad porque han dejado de hablar su lengua. Y es importante volver a aprender esta lengua y no tenerle miedo o flojera a intentar aprenderla, porque en realidad mucha gente no sabe hablar inglés, ¿eh? Eso lo he dicho muchas veces, pero aún saben decir happy birthday, saben decir my friend, tomorrow, weekend, saben decir palabritas, saben expresarse, pero en quichua no saben nada. Entonces, ya, si tú no aprendes idiomas, pero al menos puedes aprender esas palabras, como aprender a saludar en quichua. Y lo que estás haciendo en tu grupo, Luis, o sea, es muy, muy grande. Sobre todo me interesa porque son jóvenes, ¿no? Yo estoy más viejo, pero es importante lo que estás haciendo tú. ¿Qué otras regiones has llegado a conocer de otros países también, chicos, que hagan algo parecido a lo que tú haces? Juntar a jóvenes y trabajar así con su identidad. Sería importante, en realidad esto sería aunque es un trabajo muy arduo, pero sería muy buenazo que nos juntemos como países andinos, jóvenes de diferentes países en donde tengamos nuestras ideas, unamos esas ideas y hagamos un proyecto, ¿no? En donde revitalizar la identidad cultural, sobre todo el quichua, porque eso es lo que el idioma es lo que nos identifica como pueblos y nacionalidades. Entonces sería genial que jóvenes que tengan esa ideología, ese pensamiento de fortalecer, nos unamos y una sola fuerza, pues sigamos trabajando en bienestar de la sociedad y de las nuevas generaciones sobre todo. Sí, muy importante es eso. Y que mucha gente a veces se olvida de la importancia del idioma. Las vestimentas también son muy importantes, es un gran trabajo que has estado haciendo. Por ejemplo, y veo que estás usando un unku, ¿no? ¿Me Bueno, parece? acá en Ecuador se dice poncho. Ah, ya. No, más bien unku creo que es una vestimenta. No, acá también hay poncho, pero unku creo que es una vestimenta un poco más prehispánica. O sea, con detalles triangulares. Sí, acá no tengo cómo mostrar una foto, pero sí, el unku es una vestimenta prehispánica. Creo que de ahí viene el poncho. Muy parecido. No, no sé ahorita, mejor no hablo, porque de repente hablando cosas no inexactas, ¿no? Digamos, cómo la sociedad toma el tema de la identidad allá en Ecuador. O sea, y acá hay otra reflexión, ¿no? Sobre la identidad. Me he dado cuenta que mucha gente, sobre todo en la identidad andina o la identidad panandina, limita a veces su conocimiento al país donde han nacido, ¿no? Yo lo confieso, yo antes de empezar a hacer este grupo, muy poco sabía de Ecuador. O sea, sabía, claro, cultura general, pero no sabía eh, todo lo que nos une en el caso de Ecuador, ¿no? Sin hablar de Bolivia, del norte de Chile, Argentina, ¿no? Pero con lo que hay en Ecuador, y así como yo, hay muchas personas que desconocen todo lo que nos une a nuestros países. Y sería otro mensaje para descubrir nuestra identidad, es un poco quitarse la cabeza esas fronteras. Y sería muy bueno que muchos jóvenes de otros países andinos sigan tu ejemplo, ¿no? Lo que has hecho ahí con tu grupo de jóvenes.
Y ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el grupo de jóvenes quichuas? No te he preguntado eso antes. Hay problemitas con el internet, hay que tener paciencia, chicos. No se te escucha, Luis. Has apagado el micro. Si ahí ponen en los comentarios Pablo ¿Me Vilches, escucha ahí? que es vestimenta andina, sí, antigua. Sí, Luis. Por favor, continúa, ¿no? O sea, ¿desde cuándo tienes tu trabajo de eso con los jóvenes? Se te ha apagado el audio otra vez. Ahí Perdón, está. tengo el internet un poco bajo y no puedo activar pronto el audio. Bueno, prácticamente empecé solo, ¿no? Acá en Ecuador. Bueno, mi iniciativa ha sido cuando desde que tuve mis 5 o 6 años ya tuve esa idea de utilizar, ¿no? La vestimenta, sobre todo dije, si hoy no hacemos lo que estamos haciendo, dije, ¿quiénes va a hacer por nosotros? Entonces, desde la pequeña edad, desde la temprana edad, ya tenía esa ideología de fortalecer nuestra identidad. Y bueno, pues empecé con el grupo a los 17 años, ya estaba en unos cursos preparándome, ¿no? Personalmente preparándome ya, ideológicamente también conociendo culturas dentro de mi país, obviamente de Ecuador, conociendo las demás culturas. Viajaba también a otras provincias en donde conocía culturas que en sí, en realidad no conocía, no solo así saliendo de mi provincia, saliendo de mi comunidad, se podía dialogar con las demás culturas y así también ir fortaleciendo, ir conociendo, ¿no? Y ha sido importante eso, porque eso, gracias a eso he podido crear este grupo de jóvenes en donde estamos trabajando ahora como grupo, pues, ¿no? Trabajando en bienestar de las demás, de las venideras generaciones sobre todo. Y ha sido importante, ha sido muy importante el, el uso de la vestimenta, ¿no? Bueno, en mi caso me siento orgulloso y pues ha habido jóvenes que no lo toman así, lo toman No. como una vergüenza y eso no está bien. Eso no está bien, tenemos que siempre fortalecer nuestras raíces de cómo vivían nuestros taitas, como dije anteriormente, pues cómo vivían ellos, conocer a fondo eso y seguir fortaleciendo cada vez más. Mira, se ha conectado Carlos Jamberla. Vamos a darle la bienvenida, a ver si nos escucha, porque él ha estado con problemas con el tráfico. Eh, gusto. Estimado, Carlos, un gusto. igualmente, muchas gracias Mente acá. por la A oportunidad. todos te presento a Luis, Luis Chimborazo. También está aquí con nosotros. Estamos acá justo, estamos conversando y un momento me refería a ti, ¿no? Acerca de tu reflexión de la importancia de la lengua para mantener la identidad en el futuro, en el siglo XXI, ¿no? Ajá, Acerca de cómo revitalizar nuestra identidad, ¿no? La identidad que muchos quieren recuperar y otros no la quieren perder, ¿no? Hay dos puntos, ¿no? De los que la tienen y no la quieren perder y los que la quieren recuperar, ¿no? Entonces, claro. este es un conversatorio, es algo para dar nuestras reflexiones y entre todos llegar pues a conceptos que nos enriquezcan, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos, acerca de, de, de la identidad, ¿no? De lo importante de mantener la identidad y lo que vale esta. Ajá. Bueno, primero, ¿está bien el audio? Un poquito así, pero yo te escucho, no sé si Luis, ¿tú lo escuchas? ¿Aló? Sí, se escucha muy bien, mucho gusto, amigo Carlos. Mucho gusto, igualmente. Yo soy de Imbabura, de Otavalo. Bueno, primero quiero pedir disculpas. El tráfico acá se está complicando un poco, pero bueno, yo estaba viniendo de Ambato y parece que no calculé bien. Pensé que solo se hacía 2 horas y un poquito más, y es en realidad casi 3 horas. Un poco más de 3 horas es en realidad. Bueno, sobre la pregunta, mira, yo pienso que hay que, digamos, como evaluar cuál de los elementos de la identidad que nosotros tenemos, digamos, tiene mayor impulso
mayor, digamos, nos permite mayor campo de maniobra, si se quiere. Entonces, en ese sentido, o sea, sí creo que necesitamos, digamos, como un ejercicio, digamos, como en la escuela, ¿no es cierto? Nos enseñaban, ¿no es cierto?, el conjunto nos ponían el conjunto de, qué sé yo, de elementos, ¿no es cierto? Entonces pongamos el conjunto de la identidad, ¿listo? Entonces dentro del conjunto de la identidad tenemos la vestimenta, la gastronomía, la salud, la organización social, la música, qué sé yo, la danza, ¿no es cierto?, nuestro territorio, la forma de nuestra economía, pensando la economía como pues distintas cosas que hacemos, ¿no es cierto?, desde la artesanía, el comercio, la agricultura, todas esas cosas forman parte de nuestra identidad, o más bien va configurando, va entretejiendo, ¿no es cierto?, lo que se llama nuestra identidad. Pero todos tenemos, digamos, muchos pueblos tienen una diversidad de vestimenta, muchos tienen una diversidad de gastronomía, y por tanto, si yo como, qué sé yo, ¿de qué lado de qué zona o de qué región de Perú eres, Hernán? Yo estoy en Lima, pero mi familia es del norte, de Piura. Bueno, pensemos que tú estás comiendo un plato unas papas a la huancaína. Con esos platos a la huancaína, ¿a cuál pueblo fortaleces? En realidad a ninguna. O sea, lo que haces es, no sé, para alimentar una cosa que son al mercado. Bueno, probablemente algo podría fortalecerse, digamos, a alimentar de eso que consumes, la papa a la huancaína, a los productos de la papa. Pero, digamos, en concreto, digamos, el centro, el núcleo de la identidad de ese pueblo, pues no se fortalece mayormente, ¿cierto? Entonces, yo pienso que dentro de todos esos elementos del conjunto de la identidad, hay unos elementos que cumplen un rol central. Un rol central, digamos, un rol aglutinador de otros elementos, incluido la historia, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, la vestimenta que nosotros ahora utilizamos, pensemos, por ejemplo, mi sombrero. O sea, si yo me pongo mi sombrero, en Ecuador, inmediatamente se dan cuenta que yo soy de Ottawa, ¿no? Además, por mi pelo largo, pues, o sea, digamos que no hay duda, ¿cierto? O sea, como que van complementando y definiendo rápidamente. Entonces, digamos que por esas etiquetas que tengo, si me voy a Guayaquil, que es una zona costera, ¿no es cierto?, del Pacífico, o si me voy a la Amazonía, igual se dan cuenta rápidamente que yo soy un quichua Ottawa, ¿no? Pero si nos sentamos, por ejemplo, ahora mismo, me siento, yo aquí a mi padre le pongo a mi izquierda, a mi hijo pongo a mi derecha, y a mi abuelo pongo un poquito más al lado de mi padre, ¿no es cierto?, al lado izquierdo de mi padre. Entonces, y si uno ve la linealidad de la vestimenta, si es que nos parecemos, resulta que mi abuelo con mi padre casi que no se parecen. Y yo peor con mi padre, no nos parecemos. Y mi hijo peor todavía. Y por tanto el cambio y la evolución que ha habido en la vestimenta desde mi abuelo a mi padre, ha habido un cambio total. Tal vez se conservará algunas cositas como, qué sé yo, el color, algunos ideogramas, esas cositas se conservará, pero en lo central no, o sea, no, ha evolucionado muchísimo. Y nadie asegura que nuestros hijos vayan a vestir como nosotros queremos que se vistan, ¿no es cierto? Entonces, ha habido muchísima evolución en ese campo. Entonces, yo diría que de ese conjunto de la identidad, ¿no es cierto?, hay unos elementos que cumplen un rol que hace rato, en la anterior presentación yo me refería, que cumplen un rol de actualización de la identidad, es decir, de la modernización de la identidad. Y por tanto, a ese gran campo, ¿no es cierto?, de la actualización podemos llamar como un proceso de cambio. Entonces hay unos elementos de la identidad que están sujetos al cambio. Entonces, la vestimenta, para mí, un modo de mirar, es un elemento que está sujeto al cambio constante, a la modernización constante, ¿no? Asimismo,
hay otros elementos que también van sufriendo ese cambio continuamente. Pensemos en la gastronomía, o sea, yo no como como comía mi padre. No tengo la oportunidad, por ejemplo. O sea, mi padre consume hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de la forma más natural posible, ¿no? Somos naturalmente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, vegetarianos, ¿no? Porque no es tan propio consumir para nosotros, consumir todos los días carne, sino en ocasiones especiales, ¿no? Ocasiones especiales como celebraciones, ¿no es cierto?, ceremonias o algún evento especial en la familia, ahí se consume, bueno, considerablemente carne, ¿no es cierto?, pero no todos los días, ¿no? Entonces, yo tengo otra costumbre de consumir, digamos, en el tema de la alimentación. Así que en el tema de la alimentación ya hemos cambiado también. Es decir, que ese elemento de la gastronomía es también un elemento sujeto a la modernización de ese pueblo. Luego hicimos el tema de la salud. Yo no me enfermo igual que mi padre. Mi padre se enferma de otras cosas. Mis abuelos habrán enfermado de otras cosas. Incluso las enfermedades son culturales y van evolucionando de acuerdo al tiempo en el cual nos encontramos. ¿No es cierto? Antes, mis abuelos, ¿no es cierto?, se escucha hasta el día de hoy, por ejemplo, que las personas se enferman del susto. ¿No es cierto? O sea, manjarishka, decimos en Quichua. Se enferman del susto, ¿eh? Dicen que, ¿no es cierto?, qué sé yo, con un ruido fuerte o con una caída, o si no con los malos sueños, ya, ¿no es cierto?, como que el cuerpo físico se ve afectado, ¿no es cierto?, y luego hacen unas limpias y con eso ya está restaurado, ¿ya? Y eso ahora nosotros ya no podemos hacerlo y por tanto nuestras enfermedades han cambiado. No nos enfermamos lo mismo, enfermamos de otro modo y por tanto nos curamos de otro modo, ¿no es cierto? Entonces la salud también es un elemento sujeto a cambio. Ahora, justo cuando entraba, ¿no es cierto?, estaban hablando sobre el tema de la lengua. A mí me parece que la lengua cumple otro rol, no ese rol que estoy hablando sobre el tema del cambio. Yo preguntaba, ¿no es cierto?, ¿en qué nos parecemos yo con mi padre y con mi abuelo? ¿Y en qué va a parecer yo con mi hijo? En la forma como nos vamos a referir a las cosas, ¿cierto? Entonces, si yo digo, qué sé yo, Rumi sí saben que es Rumi, ¿no es cierto? Rumi es piedra. Para nosotros hay Warmi Rumi, Kari Rumi. Warmi Rumi, piedra hembra, Kari Rumi, piedra macho, ¿no es cierto? Las piedras machos sirven para la construcción, las piedras hembras sirven para la cocina, ¿no? Porque resulta que las piedras hembras permiten el acceso del calor o la entrada del calor, o mejor dicho de otro modo, más fácilmente. Las piedras hembras acogen al calor. El calor para mi comunidad se entiende como energía masculina. Y por tanto, en esa relación de piedra hembra con el fuego que es masculino, hay una relación de complementariedad perfecta, ¿cierto? Entonces, bueno, yo no quería referirme a eso, pero pensemos Rumi, ¿listo? Warmi Rumi, dijo mi padre, mi abuelo de hace 500 años, de hace 1000 años incluso. Y mi hijo también va a decir lo mismo. Va a decir Inti Taita, por ejemplo, Inti Yaya. Inti Yaya ya dijo, por ejemplo, mi abuelo, mi padre, mi abuelo de hace 500 años también lo dijo y mis hijos también lo dirán. Y yo tengo que asegurarme de que mi hijo aprenda a decir de ese modo. Onyuka Huyashka Mashi, Mashibo, Imanaya, Ajiponja, Imatamosko Kangi, Nikona Utakara y todo lo que sabemos hablar en Quichua. Quichua sirve, ¿no es cierto?, para entender el mundo, el universo en su conjunto. Las cosas que miramos, incluso las cosas que no miramos, ¿cierto? Mi madre, gracias a ella misma, es Quichua monolingüe y tiene ya más de 78 años. Durante los 78 años ella se ha arreglado y se ha explicado el conjunto de la vida y la totalidad de la vida que engloba a su vida, explica en Quichua, ¿no? Y yo puedo hablar fácilmente, ¿no es cierto?, sobre ese mundo en esa lengua. Entonces, eso que dice mi madre, también lo dijo mi abuela, mi abuela de hace 500 años, de hace 1000 años. Y por tanto, en la lengua lo que se juega, ¿no es cierto?, la lengua lo que cumple es ese rol de continuidad, la continuidad de nuestro pueblo. Ahí sí vamos a aparecer con mi padre, con mi abuelo, y yo voy a aparecer con mi hijo. Ahí sí voy a aparecer, ¿no? Entonces,
eso es lo que, digamos, ese es el rol central que juega la lengua. Ahora, cualquiera puede vestirse de poncho azul de Otavalo, cualquiera puede ponerse este sombrero, incluso puede, ¿no es cierto?, aprender a hablar el quichua. ¿Ya? Entonces, estos accesorios son intercambiables. O sea, hay unos elementos de la identidad que cumplen el rol de accesorio incluso, pero son intercambiables. Pero, entonces, si tengo, ¿no es cierto?, este accesorio, este elemento, este complemento, y luego se incorpora, ¿no es cierto?, o se alimenta del contenido de la lengua, entonces esa lengua le da una forma a un cuerpo, ¿no es cierto?, a un cuerpo histórico, es decir, y por tanto un ser histórico en ese momento, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que hace la lengua? Lo que hace es articularla, constituirla en un solo cuerpo al resto de elementos. Porque si no tiene la lengua como el elemento central articulador de otros elementos, los otros elementos se dispersan, se van. Entonces ahora tenemos, ¿no es cierto?, unos lindos bailarines de los huaynos peruanos, ¿no es cierto?, conformado por norteamericanos, por europeos, por asiáticos, por cualquier persona, ¿cierto? Pero si uno pregunta de dónde viene eso y habla en quechua, en Perú, ¿no es cierto?, estas personas no saben, no hay cómo articularla, y por tanto ese es un elemento que se dispersó y se fue, ¿no? Ahora en Perú tienen, ¿no es cierto?, en Lima, los 4 restaurantes más famosos del mundo mundial, ¿ya? Y ahí están los restaurantes más importantes y los más cotizados, los 4 restaurantes más cotizados del mundo. Y ahí uno puede encontrar, ¿no es cierto?, la gastronomía peruana, la gastronomía milenaria peruana. Yo me preguntaría, ¿y esa a cuál de los pueblos corresponde? Pues no tenemos. Por tanto, ese elemento de la identidad de los pueblos originarios de Perú fue secuestrado, fue robado, porque ni siquiera da un derecho de autoridad. ¿Me dan cuenta? Entonces, mira, regresemos al conjunto de la identidad. Cada elemento de esa identidad se salió de ese conjunto y no hay un elemento articulador. Al no haber un elemento articulador, esos elementos de la identidad van a alimentar cualquier otro proceso menos nuestra historia, menos a nuestro pueblo. ¿Listo? Bueno, pueda que yo esté pensando de forma muy esencialista, pero es que de lo contrario, o sea, este es un esfuerzo, digamos, académico que estamos haciendo, ¿no es cierto?, para comprender qué es lo que pasa con nuestra identidad y cómo es que funcionan estos elementos de nuestra identidad en nuestra sociedad, ¿no? Y no estoy diciendo que nosotros tenemos que seguir estáticos, colgados en el tiempo. Lo que estoy diciendo es que esos elementos que tenemos, si no tenemos un elemento articulador de continuidad, esos elementos con tanto cambio que se da continuamente, probablemente luego no vamos a saber quiénes mismos somos. Entonces, como les decía, esos elementos que cumplen el rol del cambio, eso permite incorporar nuevos accesorios y nos permite alimentarnos de todos los pueblos del mundo, incluido la propia lengua. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no es cierto?, tenemos nuevos términos, nuevos conceptos, términos como por ejemplo, pues antes no teníamos el celular, ¿no es cierto?, y por tanto no se necesitaba un término que le nombre a este objeto. Pues ahora en el quichua del norte le llamamos wijiwish, ¿no? Entonces wijiwish es celulares. Entonces lo hemos modernizado a la lengua. Entonces nos toca actualizarlo con nuevos elementos para que no tengamos la necesidad de tomar prestado, o sea, mira, podemos tomar prestado algunos elementos de otras culturas, como algunas expresiones de otra matriz lingüística, pero si tenemos la capacidad de inventar, pues hay que inventarlo. La identidad es un invento, realmente. La identidad no es algo que nace de las rocas, o nace en un árbol, o nace de la tierra. La identidad se construye con los seres humanos.
al ser constructo, un constructo social, entonces es un invento, ¿no? Pero es un invento muy creativo que nos permite organizar nuestra existencia. Esa es la idea. Claro. Tus reflexiones son muy ilustrativas, ¿no? Es justamente la razón por la cual hace tiempo había pensado ese tipo de diálogo. Hemos perdido a Luis, que estamos con problemas con la internet, esperemos que se vuelva a conectar. Pero lo que has dicho es muy importante. Es más, me parece muy interesante esa estructura que has hecho de los elementos de la identidad, ¿no? Elementos constructores y elementos accesorios. Justamente la razón por hacer este conversatorio es que, aparte que se toca muy poco el tema, y para mí es un tema sumamente importante saber, porque mucha gente habla de recuperar la identidad y todo eso, pero a veces no se ponen de acuerdo de qué es la identidad, qué es lo que quieren recuperar. Y también lo que tú has dicho es muy importante, ¿no? No podemos estar estáticos. Por eso la charla dice en el siglo XXI, porque este siglo que nos viene encima es de globalización. Es una época en la cual nuestras costumbres ancestrales van a chocar al estar globalizados con costumbres de otro lado del mundo. No solo con la costumbre grecorromana, latina, hispana que tenemos encima hace varios siglos, sino que ahora ya hace varias décadas tenemos la cultura occidental, el sueño americano, incluso la cultura japonesa con animes, o sea, vienen un montón de cosas, culturas medievales, o sea, hay una sopa, por decirlo de una forma, de costumbres de afuera que llegan a nosotros. ¿Qué es lo que debemos preservar para no diluirnos? Porque una cosa, yo digo, una cosa es ser cosmopolita, saber moverse en el mundo, y otra es perder su identidad. Y las pautas que estás hablando me parecen muy interesantes, porque si uno no pierde, digamos, su lengua o la estructura que mantiene tu sociedad unida, no vas a tambalearte en tu identidad. Aunque tú viajes a Europa, aprendas inglés, aprendas chino, mandarín, y hagas un montón de cosas, pero si tú tienes una estructura que te liga a tus antepasados, como puede ser la forma de la lengua, porque como decía al principio de esta conversatorio, ¿no? La lengua no solamente es hablar, es un poco el pensamiento del pueblo que ha creado la lengua. No solamente como yo aprendo inglés porque quiero ganar un puesto de trabajo, no, sino que la lengua es lo que te enlaza a tus antepasados. Como tú decías, si yo digo Taita Inti o Rumi, la piedra, un antepasado mío hace 1000 años o 1500 años igual decía Rumi a una piedra, ¿no? Y eso es muy interesante, este tipo de reflexiones. No hemos estado todos acá presentes, los invitados, hemos estado, Luis ha salido, pero es muy importante empezar a tener este tipo de conversaciones, porque realmente tenemos que saber en qué enfocarnos, ¿no? A veces cuando uno está muy disperso, yo estoy enfocado mucho en la historia, me gusta, porque considero que la historia es importante que la gente sepa que había gente aquí, o sea que uno, digamos, uno camina por Quito y a veces piensan que Quito existe desde la Fundación Española, ¿eh? O sea, que Quito es un montón de gente, de tiempo vive gente, igual pasa en Lima y otras ciudades, entonces a mí me es importante la historia, y yo a veces estaba muy enfocado en la historia y había perdido el tema de la lengua, porque la lengua me hace pensar como pensaban mis antepasados. Y eso son varias cosas accesorias, pero se necesita el esqueleto. Sería interesante que la gente también opine acerca de qué piensa, ¿no? Tengo muchachos ahí que están escribiendo en Runasimi. Pablo Vilches, escrito en los comentarios, era Intuta, ¿no? A mí todavía me falta entender algunas partes del quichua, y ya entiendo el Ituta. Hace 7 meses atrás no entendía nada. Entonces es muy importante, es machicuna, es importante la lengua porque la lengua te transporta. Y digamos, si yo veo a alguien que escribe en quechua, yo con esa persona tengo un lazo diferente a si no le entendiera, ¿no? Me va a entender, no, él es parte de mi comunidad. Muy importante todo lo que has comentado, y no sé si hay más cosas que podamos compartir. Bueno, mira, quisiera topar un tema que es un poco sensible. Mira, en Ecuador estamos, ¿no es cierto?, en pleno proceso electoral, ¿no? Y Sí. he escuchado que un compa que estaba el candidato, ¿no es cierto?, a la presidencia, y durante los 3 días después de las elecciones,
conteo salía como segundo lugar. Pero después del cuarto día, pues ya, no, el tercer día, ya desde la tarde, aparece como en tercer lugar. Entonces, cuando y se iban a la segunda vuelta, ¿no es cierto?, con el que estaba primero. Entonces apareció una cantidad de expresiones de desprecio. Primero porque este candidato, todos asumían que él es un mestizo. Y luego se cambió de nombre, hizo crecer el pelo, y entonces él se declara, ¿no es cierto?, un quichua. Más que quichua, él se define como indígena. Nos han definido, ¿no es cierto?, de ese modo. O sea, bueno, no sé si tú has visto la película Apocalipto. La película Apocalipto, sí. Hay un momento, bueno, todo el tiempo pasa en esa película que hay un protagonista, le pregunta cómo se llama, y el protagonista dice que es Garra de Jaguar. Todo el protagonista del pueblo conquistador dice, no, tú no te llamas Garra de Jaguar, tú te llamas Casi. Entonces, en todo el trayecto de la película, ¿no es cierto?, sucede una pelea, cada vez que dice, ¿cómo te llamas?, dice Garra de Jaguar. Entonces, golpea duro y dice, tú no te llamas Garra de Jaguar, te llamas Casi. Entonces, así pasa todo el trayecto de la película. Intentando el pueblo que es conquistado, oprimido, intentando mantener su nombre como se llama, el pueblo conquistador intentando imponer un nombre que no es. Entonces, yo digo que así hemos pasado nosotros, durante los 500 años. Primero nos dijeron, ¿no es cierto?, indios, sin alma y todo eso, ¿no es cierto?, y luego indígenas, y luego grupos étnicos, ¿cierto? O sea, siempre hay una etiqueta que nosotros mismos decidimos, una etiqueta que siempre nos imponen desde afuera. Entonces, pero nosotros no somos eso, o sea, y colocan, ¿no es cierto?, una etiqueta como si todos fuéramos igualitos. O sea, indígena lo dice, por ejemplo, a un amazónico casi que no usa ropa, indígena dice también a mí, indígena dice también a un funcionario que de un pueblo originario que esté trabajando en las Naciones Unidas, también le dice indígena, y si a esos tres le ponemos en una misma fila, resulta que no tiene un elemento de clase. O sea, nadie, pero le llaman indígena a los tres. ¿Cierto? Entonces, sí, no, digamos, decir indígena entonces es una forma de negar su identidad. Es una forma de negar toda la historia, toda la identidad, todo el proceso histórico, su planteamiento político, su futuro. Es negarlo, es vaciarlo totalmente. ¿No? Eso es, entonces, y nos hemos convencido de que eso somos. Nos hemos dejado convencer que eso somos. Entonces hay un proceso interesante acá en Ecuador de querer retomar cómo nos definimos nosotros. Nosotros definimos una cuna. Seres humanos. Es una cuna. Nuestra lengua es de una China. La lengua del ser humano. Entonces, este candidato se define entonces como un runa, y entonces los opositores políticos empiezan una avalancha de críticas, ¿no es cierto?, memes, acusaciones, diciendo que él no es primero diciendo que no es indígena, y que él es un impostor, él es un falso, y se va. Mira, en Ecuador hubo un censo en 1979. En ese censo, aquí en Ecuador se definen como indígenas alrededor del 60% de la población. Es un número altísimo, 60% de la población. Luego, en el 2000, hay otro censo y hay alrededor de 30%. En el 2010 se da un nuevo censo. En ese 2010 aparecemos únicamente 7%. Imagínate, o sea, ¿cómo desde 79, o sea, en menos de, más o menos en 31 años,
se desapareció 53%. ¿Qué pasó con ellos? Se murieron. No, lo que hicieron es ocultar. Los hicieron ocultar. Y por tanto, al ocultar, ¿no es cierto?, cuando uno se oculta y luego se olvida dónde está ocultado, ¿no es cierto?, finalmente ya no sabemos quiénes somos, ¿no es cierto? Y por tanto, una cantidad enorme de la población ecuatoriana, supongo que eso mismo pasará en Perú, en Bolivia y en Colombia, todos estos países sudamericanos, ¿no es cierto? Hay un montón de ex, ¿no? Una cantidad enorme de ex. Lo que quiero decir es que aquí en Ecuador hay muchos ex indígenas, ex quichuas, ex indios, ¿no es cierto? Dejaron de serlo por su propia voluntad, algunos en contra de su voluntad. Entonces, querer nuevamente, ¿no es cierto? Bueno, si se oculta la identidad, entonces, ¿qué se convierte? En mestizo, ¿cierto? O sea, el mestizaje lo atrapa y lo pone y los pierde, ¿cierto? Entonces, el que retorna, digamos, el que se define ahora como un indígena y cambia su nombre, eso se llama retorno. Eso se llama proceso de retorno. Y por tanto, ese es un producto de la toma de conciencia histórica. ¿No es cierto? Y por tanto, este señor que ahora se define como quichua, obviamente, él es. Tal vez no nació, pero se puede aprender. Y por tanto, la identidad, ¿no es cierto?, no solamente se hereda, la identidad se adquiere, ¿no es cierto? Y cuando se adquiere y se incorpora a uno mismo, ¿no es cierto?, esa es una toma de conciencia política. Esa es una toma de conciencia política. Es una toma de conciencia política de querer pertenecer a una comunidad histórica. ¿Cierto? Entonces, eso yo quisiera, digamos, como dejar como mensaje final, pues la identidad y ser parte de esta comunidad identitaria es tomar una conciencia política, una conciencia histórica de formar una comunidad. Eso es. Totalmente de acuerdo contigo. Es como mi caso, ¿no? O sea, quienes se podían considerar originales, yo digo más originales que indígenas, siempre tenía un cierto recelo de decir eso, digo originales, son mis abuelos, ¿no? Mis abuelos son los que se pueden definir así, pero yo no, pues yo he perdido una generación de paso. Justamente la idea aquí era ver cómo regresamos, ¿no? Y justamente el caso del personaje, el candidato que tú hablas, es un caso llamativo. Un caso llamativo lo estás tocando porque es un caso llamativo de un ejemplo, ¿no?, de cómo alguien quiere regresar. Porque nuestro pueblo no está perdiendo la identidad porque se están muriendo. Dicen, no se están muriendo, simplemente están dejando de ser por voluntad propia, por vergüenza, porque no sienten orgullo, porque no saben qué es lo que están perdiendo. Y es justamente lo importante de mantener una identidad y saber a qué aferrarse en la identidad, porque como lo digo, ahora estamos llegando con muchas capas de otras identidades, capas que son como dulces, ¿no?, como dulce para niños, que te llaman, ¿no? Las series de televisión, las propagandas, las películas, los programas de televisión, todos te llaman a pertenecer a su cultura, en desmedro de la cultura originaria, porque no saben que la cultura originaria también tiene sus valores. Justamente lo interesante, como también para cerrar este diálogo, ¿no?, es que a futuro tenemos que apuntar una identidad al futuro, porque justamente los que pierden la identidad son los jóvenes, porque si uno no les vende la identidad originaria de futuro, se van a ir con quien sí les vende la identidad futuro. Uno ve todos los medios de comunicación, te venden una identidad para ser valioso acá en el futuro. En cambio, mucha gente que a veces confunde identidad comete el error de solamente querer vender el pasado. El pasado es el pasado, se dice. La idea es vender la identidad para construir el futuro. Y eso sería una reflexión que nosotros podríamos cerrar esta charla, que sería bueno hacer a futuro otras, ¿no? Porque ahorita hemos tenido problemas logísticos,
Creo que es un tema sumamente importante. Igualmente te agradezco a ti, le agradezco a Luis por haber participado. Luis se ha desconectado, tiene un problema con su celular muy grande, pero gracias a él pudimos empezar en la charla. Y a ti, Carlos, por tus reflexiones, ¿no? Porque aquí no somos sabios todos, ¿no? Pero cada uno da su reflexión para ir construyendo algo positivo para todos. Y muchas gracias por estar aquí, unas palabras de agradecimiento. Te planteo un tema. Sí, sí, sí. A mí me parece que absolutamente de acuerdo con tu planteamiento. O sea, lo que estamos disputando no es el pasado. O sea, ya no sacamos nada disputando el pasado. Ahora nos dicen, ¿no es cierto?, pueblos ancestrales. Como que tenemos algo más, ¿no? O sea, primero indígenas, luego pueblos, grupos étnicos, luego pueblos ancestrales. ¿Qué más vendrá? Pero a nosotros personalmente, a mí, por ejemplo, no me interesa el pasado. Digamos, no me interesa lo ancestral, sino disputar el futuro. Ese es el tema, ¿no? Entonces, para disputar el futuro, necesitamos asegurar nuestra comunidad. Entonces, para asegurar nuestra comunidad y sobre todo a los jóvenes que provienen de nuestras familias, todos a ellos tenemos que presentar de forma atractiva nuestra identidad. Presentarlo de forma atractiva en términos económicos, en términos políticos, en términos académicos, en términos estéticos, en todos los términos. ¿Cierto? Entonces, que puedan mirarlo de forma rentable. Porque, pues ahora, ¿no es cierto?, todo, cuando digo de forma rentable, no estoy diciendo que hay que vender nuestra identidad o mercantilizar nuestra identidad. No se trata de eso. Lo que trato de decir es que nuestra identidad tiene que, digamos, las identidades sirven en cuanto responden a las necesidades de la vida real y cotidiana, ¿no? Entonces, y tenemos que encontrar entonces cuál de los valores, cuál de los saberes nos sirven, ¿no es cierto?, para responder a las necesidades de esta vida cotidiana, a los problemas cotidianos concretos, reales, ¿cierto? Entonces, y en ese trabajo nos encontramos, ¿no es cierto?, para encontrar elementos que permitan prestigiar nuestra identidad. Entonces, nos toca trabajar en ese plan de prestigiamiento de nuestra identidad. Y en ese plan de prestigiamiento nos toca encontrar los elementos o las virtudes de nuestra identidad. Y ahí pudiéramos poner, por ejemplo, cuáles son nuestra cultura del agua, cómo se entiende, cómo nosotros entendemos la cultura, digamos, el tema del agua. Y ahí tenemos una cultura del agua nosotros. Luego tenemos una cultura de la salud, tenemos una cultura, qué sé yo, de la agricultura, una cultura de la gastronomía. Tenemos un montón de saberes, realmente muchos saberes. Y saberes que ahora la ciencia más avanzada, ¿no es cierto?, en el campo de la gastronomía, por ejemplo, el campo de la gastronomía que está ligado al campo de la salud, ¿no es cierto?, ahora todo tiene que estar con un equilibrio de pH. El jabón tiene que estar con un pH equilibrado, las bebidas tienen que tener un pH equilibrado, la alimentación tiene que tener un pH equilibrado, la ropa tiene que tener un pH equilibrado, ¿no es cierto? Y resulta que nosotros sí tenemos eso. Resulta que nosotros tenemos el saber entendido no en esos términos, sino con otros términos. Nosotros siempre decimos, mira, yo decía hace rato, warmi, rumi, kari, rumi. El warmi, rumi corresponde al pH ácido, kari, rumi corresponde al pH alcalino. Entonces así tenemos las plantas ácidas y las plantas alcalinas. Existe el término. Exacto. Tenemos el agua guardiaco, chiriaco, que es guardiaco, ¿no? Entonces tenemos aguas que están, digamos, clasificados, organizados en esas lógicas. Imagínate, entonces tenemos un nivel, o sea, nuestros abuelos desarrollaron a un nivel de encontrar el equilibrio, encontrar la armonía necesaria para asegurar nuestra sobrevivencia. Entonces, ¿de qué vienen las enfermedades? De la acidización de nuestro cuerpo. Y en la naturaleza tenemos una cantidad de alcalinizantes, incluido el agua. Las horas alcalinizantes y las horas acidizantes. Todos esos saberes tenemos. Entonces nos toca actualizar esos saberes, poner en los términos actuales y prestigiarla. De tal manera que se presente atractiva. Atractiva para la ciencia, atractiva para la vida cotidiana, diaria, atractiva en el sentido de que eso responde,
¿no es cierto?, a las necesidades concretas de reales. También, a mí justamente una reflexión quiero hacer aquí, que son los descubrimientos que hemos hecho en el pasado nuestros ancestros. Pero hay un problemita acá, no sé, a ver si tú me compartes para cerrar esto, porque no se haga largo. Pero digamos que hoy día alguien descubre algo nuevo en Ecuador, digamos, de una comunidad, hace un gran descubrimiento y ya descubre la cura del cáncer con plantas, ¿no? Si esa persona no ha recuperado su identidad, va a decir, es un descubrimiento ecuatoriano en sí, en general. Y no le va a dar el crédito a su pueblo, a su cultura, sino va a decir, porque yo me imagino que en este último siglo Ecuador ha inventado muchas cosas, Perú también ha inventado muchas cosas, pero las ha hecho pasar como peruanas, ecuatorianas o latinoamericanas. Pero no le ha sumado ese descubrimiento a su pueblo. Y por eso también tenemos la idea de que estos pueblos están congelados en el pasado porque la gente como si no se identifica con ellos, cuando inventan algo, lo asumen como que ya no es de ese pueblo, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que cambiar, porque los inventos siguen, nuestro pueblo siguen inventando sabiduría, solo que ya no, como han roto ese corte con su identidad, como que lo asignan a otro. Da a entender de que no hay futuro, ¿no? Ahí nos toca trabajar mucho en, ¿no es cierto?, involucrarnos en el ámbito, pues no sé si es el ámbito del poder, pero sí en el ámbito de la institucionalización, ¿no es cierto?, para que haya estas políticas de reconocimiento de los derechos de autoría digamos, a autores comunitarios, autores colectivos, derechos de autor de forma colectiva, ¿no es cierto? Pero eso corresponde, ¿no es cierto?, a un trabajo de armar toda una plataforma legislativa, una plataforma normativa. Pues de ahí toca otro tipo de trabajito, ¿no es cierto? Pero de todos modos sí que hay que seguir reflexionando, alimentando esos saberes, sin embargo sí creo que es necesario ir encontrando a quiénes vamos a ir a alimentar. No sé si tú has visto cómo siembran el maíz y cómo siembran la cebada, ¿no es cierto? Cuando siembran la cebada solo esparcen, ¿no es cierto?, y sin saber a qué sitio va a caer una semilla. Me parece que charlas como estas, por ejemplo, y el mundo de la difusión es más o menos así, esparcir, digamos, con la esperanza de que alguna semillita caiga en tierra fértil, ¿ya? Pero cuando siembras maíz, siembras grano por grano y lo cultivas por cada grano. Nos toca más o menos ir de ese modo, es decir, que encontrar una tierra fértil para sembrar estas cosas y cuidarlo, protegerlo, alimentarlo continuamente. Claro. Una reflexión desde el punto de vista de la tierra en lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahorita estamos soltando como esta charla al mundo para que, en mi idea, alguien que tenga de buen corazón, con recursos económicos, se ponga a hacer algo. En realidad, en mi pensamiento, yo no espero del Estado mucho, espero que alguien escuche, que tenga potencial económico y empiece a hacerlo. Pero como tú dices, es como tirar la cebada, ¿no? A ver si hay suerte. La cosa sería enfocar nuestros esfuerzos en personas que sabemos que van a tener la capacidad de lograr llevar a realizar lo que estamos soñando, por decirlo solo, ¿no? O lo que estamos estructurando y alguien lo pueda llevar a cabo. Enfocarnos, buscar a esas personas y darles el mensaje y las ideas a ellos. Bueno, eso es, mi estimado Hernán. Ha sido un gusto compartir y mira, yo trabajo en otro ámbito totalmente diferente, pero me apasionan mucho estos temas y uno siempre, creo que, digamos, para estar vivos hay que tener esos campos que nos motivan. Digamos, para mí, este campo que reflexiono harto con alguna gente, ese es el ámbito donde yo hago militancia. Y la militancia es más allá del interés. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Gracias a todos los que se han conectado. Esta charla la voy a poner en los grupos de Facebook, porque esto es importante, todo lo que hemos reflexionado, para que llegue a más personas. También lo voy a subir al canal de YouTube, para que otro público lo encuentre. Y voy a pasar extractos de pensamientos de esto, cosas importantes de lo que hemos hablado acá en TikTok también, porque hay gente que necesita escuchar estas cosas. Esa es la intención de hacer esta charla, ¿no? O sea, que haya mensajes, las cosas más importantes, pues pasarlas por TikTok, ¿no? Intentar llegar
O sea, si voy a echar, cebada, voy a echar lo más lejos que puedan también, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu apoyo, gracias a todos los que se conectaron y nos estamos viendo, pues. Hasta luego. Gracias, Carlos, por tu parte. Un abrazo. Buenas noches. Ya.